Ayer culminó la cumbre del G7 en el sur de Francia, en Biarritz. Y bueno, estos encuentros en años anteriores han tenido un final quizá algo ignominioso, como el caso de 2018, cuando el presidente Donald J. Trump abruptamente, si recuerdan, se fue de la reunión que en ese momento se estaba dando en Canadá, convocada por Justin Trudeau. Pero este año, como esa salida abrupta de un grupo que ciertamente para el estudio del balance de poder del mundo cada vez es menos importante, el G7 no es lo que era antes, pero ciertamente no deja de ser un grupo emblemático por las economías y los pesos pesados del poder político mundial que aglutina. Ese encuentro tuvo muchas lecturas. Yo quiero compartir con ustedes hoy pues algunas reflexiones personales sobre algunas de las ideas que vi que se discutieron en la agenda, algunos de los planteamientos de los participantes, específicamente el caso del presidente de Francia, Emmanuel Macron, y de Donald J. Trump. Si uno piensa un poquito, y lo haré esto rápidamente, en qué fue para el mundo el siglo XIX, uno obligatoriamente tiene que afirmar que probablemente ese fue un siglo muy eurocéntrico en la historia. Fíjense que usted tiene ahí una cantidad enorme de batallas y de pugilatos de poder entre las potencias europeas de la época. El 20 fue indudablemente el siglo americano. La Pax Americana luego de la Segunda Guerra Mundial no es desconocida, es un hecho que se mantuvo por mucho tiempo. Y muchos dicen que probablemente el 21 sea el siglo de Asia, porque, y no solamente por China, sino porque Asia como región pues tiene una preponderancia cada vez mayor en el mundo. Y de hecho, quiero comenzar por ahí, más que concentrarme en los escuetos resultados de la cumbre del G7. Yo creo que ese que es un buen momento ahora, pues para uno pasar un poquito de factura a cómo va Occidente respecto de Asia. Claro, en el caso del G7 hay representación asiática con Japón, pero no menos cierto es que la gran mayoría es europea y es norteamericana. Y los datos sobre las áreas en las que las discrepancias económicas empiezan a manifestarse de manera más obvia son interesantes, señores. Las estimaciones, por ejemplo, del Banco Mundial señalan que para finales de esta década tendremos 1.000 millones de personas que habrán formado parte, nuevos miembros del club de la clase media, de una clase media que quiere consumir evidentemente como consume la clase media norteamericana y como consumen las clases medias de otros países. ¿De dónde vienen esos 1.000 millones de nuevos miembros de la clase media? Sí, de ahí mismo, de Asia. Pero si también usted ve cómo ha crecido, vamos a tomar el caso de China, por ejemplo, la inversión en investigación y desarrollo de los países asiáticos. China lidera, señores, ahora Asia y es el segundo del mundo en la inversión pública en investigación científica. Desde el año 2000 me sorprendió muchísimo leer, y esto fue un informe, por cierto, que dio la National Science Foundation de los Estados Unidos, o sea, no son los chinos los que están dando esta data, sino los norteamericanos. Desde el 2000, la investigación pública en China, en investigación para el desarrollo y la inversión, ha crecido un 18% por año, mientras que en Estados Unidos aproximadamente un 3 o un 4. El año pasado China invirtió 408.000 millones de dólares en investigación para el desarrollo, siendo con esa cantidad tan impresionante el segundo país que más invierte, obviamente superado por el líder tecnológico que es los Estados Unidos con 496.000 millones. Pero lo importante es lo rápido que la brecha en la inversión para la investigación y el desarrollo de los dos países se ha dado. China entre el año 2000 y el año 2014 fundó 1.800 nuevas universidades. El año pasado se graduaron de áreas vinculadas a la ingeniería y a la ciencia, no a las artes liberales, 9.000 nuevos científicos en universidades chinas. O sea que la guerra tecnológica por la supremacía es una en la que indudablemente Asia está jugando un rol cada vez más preponderante. De hecho, Europa como bloque hace muchísimo más comercio con Asia que con Estados Unidos. En la relación, cuando uno estudia relaciones internacionales, el factor de estudio más importante que siempre se da es la relación transatlántica, la relación de Estados Unidos con los países de Europa. Sin embargo, ya esa no es la relación comercial más sólida, sino que existe una nueva relación muy importante y muy definitoria, que es la relación económica entre Asia, China específicamente, y los países miembros de la Unión Europea. Entonces, por eso, esta cumbre del G7 hay que verla bajo la luz de ese cambio importante que está sufriendo el mundo ahora mismo.
Tres resultados importantes podemos sacar nosotros de esta cumbre del G7 que terminó ayer. El primero es que Macron indudablemente y el gobierno francés con audacia lograron posicionarse como interlocutores en una crisis en las que ya han habido esfuerzos de otros interlocutores fallidos, como es el caso de la crisis iraní y de los Estados Unidos. Recuerden que Shinzo Abe, el premier japonés, por primera vez en más de 3 décadas visitó el premier iraní hace unas semanas, y el rechazo que recibió fue rotundo. O sea que ahora Macron es que quiere posicionarse dentro de esta nueva ofensiva diplomática para ver si se logra un objetivo de política exterior en el que Trump no ha logrado que ningún miembro del G7 lo apoye. ¿Y saben cuál es? La revisión del acuerdo nuclear con Irán, porque ese fue un acuerdo que fue consensuado con los europeos, ese fue un acuerdo que fue consensuado con la comunidad internacional, y la retirada abrupta de Trump y los intentos de convencer a otros países de lo idóneo de esa movida son intentos que aparentemente han sido fallidos. Algo positivo es que Macron, con su audacia, invitó al ministro de Relaciones Exteriores de Irán para Francia. Supuestamente no iba a asistir a la cumbre del G7, pero coincidencialmente Trump fue informado de su presencia y Trump anunció algo que podría también convertirse en un hecho sin precedentes, y es que anunció la posibilidad de que se dé un encuentro entre Hassan Rouhani, el premier iraní, y el mismo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Hecho que en la historia reciente no tendría precedente alguno, porque ningún presidente norteamericano desde la revolución de 1979 se ha reunido con su homólogo iraní. Muchos de los que creen que esto puede progresar toman como ejemplo reciente las reuniones que ha tenido y los acercamientos que han tenido Donald Trump con Kim Jong-un, el premier de Corea del Norte, que a pesar de que no se han convertido en términos concretos en ningún resultado distinto al que había anteriormente, porque Corea del Norte sigue probando misiles y sigue desarrollando tecnología nuclear, por lo menos se da pues un acercamiento, un calentamiento entre la relación bilateral, y quizás, quién sabe, este sea el preludio de un mejoramiento de las relaciones entre Estados Unidos e Irán. Y yo creo que si solo ese paso se da, la cumbre del G7 habrá sido un gran éxito.